Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Les voy a presentar las diapositivas. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar sobre la creación y publicación de la jurisprudencia. Cualquier duda que vayan teniendo, ahí me las pueden ir anotando en el chat, ya sea de esta o de cualquiera de las clases anteriores. Entonces, pues como ya sabemos y ya lo hemos visto varias veces, la jurisprudencia es un conjunto de sentencias que cuando son en el mismo sentido se les da ese carácter, el carácter de jurisprudencia, y entonces se vuelven de aplicación obligatoria. Estas jurisprudencias las emite los tribunales que tengan competencia para hacerlo, como lo son la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito. Hemos hablado que la jurisprudencia pues va a ser una fuente del derecho junto con las leyes porque nos ayuda a interpretar y aplicar la ley en situaciones concretas. Entonces, pues como les digo, la jurisprudencia es un conjunto de sentencias que son emitidas por los tribunales de justicia y tienen el carácter obligatorio. Va a ser una fuente del derecho junto con la legislación porque nos va a ayudar a interpretar y aplicar la ley. Entonces, la jurisprudencia va a desempeñar una función muy importante en nuestro sistema jurídico porque nos proporciona precedentes que guían la toma de decisiones en casos futuros. Guían esta toma de decisiones, pero también guían la aplicación del derecho, porque a veces se puede dar la aplicación del derecho antes de una toma de una decisión, por ejemplo, en algún caso administrativo, etcétera. Entonces, la jurisprudencia va a convertirse en esencial para poder asegurar la coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley. Sin que haya jurisprudencia bien establecida, el sistema judicial podría volverse inconsistente y caprichoso, lo que erosionaría la confianza del público en la justicia. Entonces, siento que a veces como estudiantes del derecho, pues todavía no logramos ver realmente la aplicación de la jurisprudencia, porque pues se ve un poco lejano a lo que nosotros ahorita estamos viendo, como son teorías, etcétera. La jurisprudencia es una ayuda más bien práctica pues precisamente en la práctica del derecho, entonces a veces no logramos verlo, pero pues sí se convierte en una herramienta muy importante tanto para los juzgadores como para los litigantes. Entonces, por ejemplo, un caso en concreto sería, por ejemplo, yo hoy tenía un caso en específico que había una sesión de derechos y la parte actora compareció a juicio a reclamar el pago de un crédito. A él le habían cedido el crédito mediante una sesión, etcétera. Entonces, la demandada se excepcionó en el sentido que dijo, a mí no me notificaron esta sesión de derechos. Y yo buscando fundamentos para realizar la sentencia correspondiente, pues me encuentro, por ejemplo, habían dos criterios en contrario. Un criterio que decía que no era necesario notificar al deudor de la cesión de derechos y un criterio que decía que sí era necesario notificar al deudor.
Y por último, pues ya me encuentro con esta jurisprudencia que se emitió al resolver una contradicción de tesis de estos dos criterios que les comento. Y al final, la jurisprudencia determinó que sí era necesario notificar al, al deudor cuando había una cesión de derechos. En específico, creo que esa era la legislación del Estado de México o mercantil. Y había un artículo en específico que sí decía que para que el acreedor pudiera ejercer el derecho adquirido, tenía que notificar primero al deudor. Y había un artículo análogo en el Código Civil de nuestro estado. Entonces, yo al encontrarme con esa jurisprudencia, pues básicamente ya tengo el asunto resuelto, ¿no? Usaré esa jurisprudencia como mi fundamento y de ahí deviene la importancia, porque pues como lo hemos mencionado en nuestras clases, pues la jurisprudencia nos ayuda a que haya coherencia en esa aplicación del derecho. Como les digo, yo tenía, bueno, más bien se habían emitido dos criterios en contrario, uno que consideraba que no era necesario notificar al deudor y otro que consideraba que sí lo era. Entonces, pues a lo mejor como juzgador te ibas con uno o con otro y podías resolver de manera contraria en casos contrarios. Y ya con la emisión de esa jurisprudencia que determinaba que si era necesario, pues ya básicamente ese bien se vuelve obligatorio el aplicar esa jurisprudencia y en cualquier caso análogo considerar que sí es necesario notificar al deudor de una cesión de derechos que pueda haber. Bueno, en cuanto al proceso de creación, este proceso comienza con las sentencias judiciales. Cada vez que un tribunal emite una decisión en un caso, está contribuyendo a la jurisprudencia. Los jueces interpretan la ley y aplican principios legales a las circunstancias específicas del caso ante él. Es importante destacar que aunque cada decisión, ahí no sé quién. Ah, Mario, creo que tienes tu micrófono prendido. Ah, gracias. Entonces, eh, los jueces interpretan la ley y aplican principios legales a las circunstancias específicas del caso ante ellos. Es importante destacar que aunque cada decisión es válida, aquellas emitidas por tribunales de mayor jerarquía, como los tribunales superiores, tienden a tener un impacto más significativo en el desarrollo de la jurisprudencia. En este proceso, los jueces juegan un papel crucial como creadores de jurisprudencia. Su interpretación de la ley y sus razonamientos se convierten en precedentes que otros jueces pueden seguir. Además, los tribunales superiores revisan las decisiones de los tribunales inferiores para garantizar que se aplique correctamente la ley. A través de estas fases se establece un cuerpo de jurisprudencia que guía la conducta futura en el sistema legal. Entonces, en un primer término, la jurisprudencia van a ser desde las sentencias judiciales que emitan los jueces de primera instancia. Al ellos, al someter algún caso a decisión de un juez, pues obviamente van a emitir una sentencia. Y en esa sentencia van a aplicar un cierto criterio. Y ya sea que salga a favor del actor o del demandado, pues uno u otro puede considerar que esa aplicación del derecho no fue correcta y puede impugnar esa sentencia. Y les digo, desde ahí comienza la creación de la jurisprudencia en el sentido que se impugna la sentencia de primera instancia y entonces ahora pasa al conocimiento de un tribunal de jerarquía superior que va a analizar el caso y va a ver si el juez interpretó de manera correcta el derecho y lo aplicó. Entonces, probablemente bueno, más bien, de ahí va a emitir un criterio y si posteriormente emite un criterio 5 veces de la misma forma, pues podemos llegar a la creación de una jurisprudencia. Entonces,
tenemos que en un primer término, pues van a ser desde la primera decisión que llegue a tomar el juez de primera instancia. Entonces, por eso nos hablamos de que el juez también puede jugar un papel importante en la creación de la jurisprudencia porque pues son los que interpretan y aplican el derecho en un primer término, ya que sabemos que en la mayoría de los casos pues no te vas directamente a un tribunal de jerarquía superior, sino que tienes que agotar todas las instancias y empiezas por la primera instancia. Bueno, em, ya hemos hablado un poco sobre los tipos de jurisprudencia. Hemos hablado, por ejemplo, de la jurisprudencia vinculante, que es aquella que debe ser seguida forzosamente por los tribunales inferiores. Y em, por ejemplo, si un tribunal supremo emite una decisión sobre un asunto, todos los tribunales de menor jerarquía están obligados a seguir ese precedente. Esto es crucial para la uniformidad en la aplicación del derecho. Sí, como les digo, por ejemplo, en el caso que yo tenía justo hoy, pues mm, la verdad no me acuerdo exactamente de qué tribunales eran, pero un tribunal emitió un criterio y otro tribunal de circuito, ambos de circuito, emitió otro criterio. Uno decía que se debía notificar al deudor en caso de cesión de derechos, otro decía que no era necesario. Eh, y entonces ahí, si solo se hubiera quedado esos dos criterios contrarios, pues básicamente eran todavía tesis aisladas, ninguno había llegado a ser jurisprudencia. Yo como juzgador, pues voy a estar buscando criterios que orienten mi sentencia y que me puedan servir de fundamento y pues me puedo quedar con cualquiera de los dos, pues el que yo considerara más correcto. Pero en este caso, pues ya se había emitido una jurisprudencia y entonces, para mí como tribunal inferior, ya no puedo yo elegir de que, aplico el criterio en el que no es necesario notificar al deudor porque yo quiero, o aplico el criterio en el que sí es necesario notificar al deudor porque pues no hay jurisprudencia, no hay nada que me obligue. Pues en este caso ya estaba la jurisprudencia que derivó de una contradicción de tesis entre esos dos criterios que eran contrarios y pues ahora para mí se vuelve obligatorio aplicar la jurisprudencia que me decía que sí era necesario notificar al deudor de la cesión de derechos para que yo, acreedor, pudiera ejercer cualquier acción que tuviera en contra del deudor. Entonces, de ahí deviene la importancia de la jurisprudencia y es ahí que podemos ver que nos ayuda para la aplicación uniforme del derecho, porque ahora para mí y para todos los demás tribunales de primera instancia es obligatorio aplicar ese criterio que ya viene contenido en la jurisprudencia. Bueno, después tenemos la jurisprudencia no vinculante, que se refiere a opiniones de tribunales que no crean una obligación legal. Estas pueden ser persuasivas y servir de guía, pero no son obligatorias. La jurisprudencia interpretativa, en cambio, busca aclarar y explicar el significado de las leyes. Esto va a ser esencial en contextos donde la legislación puede ser ambigua o confusa. Finalmente, podemos clasificar la jurisprudencia en restrictiva y expansiva. La jurisprudencia restrictiva limita la aplicación de la ley, mientras que la expansiva la amplía. Y comprender estos tipos de jurisprudencia es vital pues, para cualquier estudiante de derecho, ya que afecta directamente cómo se aplican las leyes en la práctica. Entonces, otro de los tipos de jurisprudencia que vemos, bueno, primero es la vinculante de la que les acabo de hablar, después tenemos la no vinculante, que más bien aquí ya les he comentado que para mí, en vez de jurisprudencia no vinculante, simplemente es un criterio no vinculante, porque si no es vinculante, pues no va a ser jurisprudencia. Entonces, más bien hablemos ahí de criterio no vinculante, porque pues
lo sabemos, ¿no? Los tribunales de circuito y la Suprema Corte pueden emitir criterios, pero mientras no se hayan emitido esos criterios en esos 5 criterios en el mismo sentido, pues todavía no se va a conformar como jurisprudencia y no va a tener ese carácter de obligatorio. Entonces, el, ese criterio que ellos emitan, a pesar de que puede todavía tener simplemente el carácter de tesis aislada y que no sea obligatoria para los jueces inferiores, pues es muy cierto que sí sirve de guía para las decisiones de los jueces, a pesar de que aún no sea obligatoria, pues sí se puede y se utiliza como una guía en la aplicación del derecho. Después tenemos la jurisprudencia interpretativa, que precisamente como su nombre lo dice, pues va a tomar una cierta norma o cierto artículo de alguna norma y va a buscar interpretarlo y aclarar y explicar su sentido. Entonces, pues puede suceder mucho, ¿no? Y sucede mucho que ciertas legislaciones o ciertos artículos de una determinada ley, pues se haya quedado corto, ¿no? Y el texto, el simple texto de la ley no nos permita tener claro cómo es que se debe aplicar esa disposición. Entonces aquí entra en juego, pues la jurisprudencia, ¿no? en- Nos va a ayudar a aclarar esa determinación y explicar su significado para su correcta aplicación. Entonces, sí, también es muy importante. Y después podemos ver a la jurisprudencia restrictiva y expansiva. La restrictiva, pues, en esa labor de interpretar la ley, nos va a decir que se limita a ciertos supuestos, se limita a esta interpretación que ya se le haya dado, mientras que la jurisprudencia expansiva, por su lugar, al contrario, va a ampliar la aplicación de ciertas leyes. ¿Qué más? Bueno, ya después de la emisión, pues tenemos la publicación y este va a ser el siguiente paso que nos va a ayudar para el desarrollo y aplicación de la jurisprudencia. Una de las principales razones por las que se publica la jurisprudencia es para garantizar el acceso a la información jurídica. Esto permite que abogados, jueces y el público en general pues conozcan las decisiones judiciales que afectan sus derechos y obligaciones. La transparencia en este proceso es fundamental para la rendición de cuentas del sistema judicial. Los medios de publicación van a ser variados e incluyen revistas jurídicas, bases de datos especializadas y gacetas oficiales. Las revistas jurídicas a menudo publican análisis y comentarios sobre decisiones recientes, mientras que las bases de datos digitales ofrecen acceso a un amplio archivo de jurisprudencia. La selección de qué decisiones se publican se basa en criterios como la relevancia y la precedencia, asegurando que la información más importante esté disponible para quienes la necesitan. Y pues bueno, sabemos que la Suprema Corte de Justicia tiene su buscador de criterios. Ahí podemos encontrar tanto las tesis aisladas como la jurisprudencia. Están también clasificadas por épocas. Como lo vimos hace ya varias clases, pues se ha dividido la jurisprudencia en diferentes épocas, pues porque sí sería bastante exhaustivo abarcar todas las jurisprudencias que se hayan emitido, entonces se han ido clasificando por épocas y allí en el buscador de la Suprema Corte y ya en automático están como seleccionadas ciertas épocas. Pero si ahí no encuentras algún resultado que tú estés buscando, puedes ampliar la búsqueda a todas las demás épocas y te va a arrojar pues criterios un poquito más viejitos, pero que pues igualmente te puedan servir de algo.
Entonces, pues aquí se publican todos los criterios, como les digo, ya sean tesis aisladas o jurisprudencias, también las puedes buscar por materia, por registro digital. Muchas veces me imagino que cuando les han estado dando clases o así, que hacen referencia a una cierta jurisprudencia, mencionan ese llamado registro digital. Muchas veces si solo buscas el rubro o si pones palabras claves, pues te salen varias jurisprudencias, ¿no? Pero con el registro digital, pues únicamente te va a salir precisamente la que tú estés buscando. Entonces, pues ese buscador sí es muy importante y sirve de mucha ayuda. Puedes tú buscar palabras claves para ver si hay alguna jurisprudencia o algún criterio que se pueda aplicar a tu caso en concreto. Obviamente pues puedes buscar, no sé, pagaré y saldrán muchas jurisprudencias que estén hablando de diferentes normas y que estén hablando que estén aplicando diferentes criterios. Entonces, pues ya tú buscarás el que se apegue a tu caso en concreto. El acceso y la difusión de la jurisprudencia van a ser fundamentales para el funcionamiento del sistema jurídico. Hoy en día contamos con diversas herramientas que facilitan el acceso a la jurisprudencia, incluidos portales gubernamentales y sitios web de universidades. Además, existen servicios de suscripción que ofrecen acceso a bases de datos completas y actualizadas de jurisprudencia. Bueno, aquí el buscador del que les hablo, de la Suprema Corte, pues ese es gratuito, no se necesita suscripción, nada más entras y ahí puedes consultar, ni siquiera necesitas registrarte ni nada. Entonces, también nos vamos a enfrentar con retos en este ámbito, porque sabemos, pues estamos en México, que hay bastante desigualdad en cuanto al acceso a Internet o a los medios tecnológicos. Y esto va a crear un problema persistente donde algunos abogados y partes interesadas pueden no tener el mismo acceso a los recursos legales que otros. Además, el lenguaje legal puede ser complejo y poco accesible para el público en general. A pesar de estos desafíos, la difusión efectiva de la jurisprudencia tiene numerosos beneficios. Promueve la educación jurídica y mejora la práctica legal al permitir que todos los actores en el sistema de justicia tengan acceso a la misma información y puedan fundamentar sus decisiones en precedentes claros y accesibles. Pues sí, esto es muy cierto que no todas las personas, a pesar de que, pues el objetivo es que sí todos tengamos acceso a estos criterios, pues obviamente ya en traducido a la realidad, pues no se ve así, ¿no? No todas las partes o personas interesadas van a tener el acceso a una conexión a internet, a una computadora, entonces pues ahí se vuelve un poquito complicado. Pero pues esos problemas van más allá de lo que nosotros como juzgadores podamos hacer. Pero pues el acceso es gratuito, nada más que pues sí, obviamente está en internet y se necesita pues tener una conexión a internet. Pero otra de los problemas que nos podemos encontrar pues también va a ser que obviamente todos estos criterios están desarrollados con un lenguaje legal que incluso puede ser complicado para los mismos abogados. Digo, nosotros como abogados usamos muchas palabras rimbombantes y nos queremos ver muy acá. Y a veces sí usamos terminología muy técnica y pues si hablamos que la jurisprudencia es la interpretación de la ley, pues a lo mejor no debería ser tan técnica para orientar a todas las personas, porque no solo los abogados y jueces buscan la interpretación de la ley, sino también una persona que no haya estudiado derecho pues a lo mejor también puede estar interesado o por una u otra razón necesitar encontrar algún criterio o lo que sea. Entonces, pues eso sí se convierte en un problema, que los criterios tienen bastante lenguaje técnico, pero pues también son años y años de, de técnica legal que así se desarrollan. Es difícil
quitarte esa maña como juzgador y querer hacerlo en un lenguaje más entendible a pesar de que sabes que deberías, pero pues es difícil. Ahora, la jurisprudencia tiene un impacto significativo en el sistema legal, especialmente en la forma en que se interpreta y aplica la ley. Las decisiones judiciales no solo resuelven casos individuales, sino que también establecen normas que pueden ser aplicadas en situaciones futuras, moldeando así la aplicación de las normas legales. Además, la evolución de la jurisprudencia puede influir en la legislación misma. Cuando los tribunales identifican vacíos legales o interpretan la ley de maneras que no se anticiparon originalmente. Esto puede llevar a cabo cambios legislativos que aborden esas cuestiones. Entonces, pues sí, la jurisprudencia va más allá de una simple herramienta para los abogados, como ya les he mencionado, pues esta busca interpretar y aplicar la ley. Y también muchas veces en esa función interpretativa que tiene, pues puede llegar por ejemplo, llenar vacíos legales, ampliar la aplicación de una cierta norma o limitarla también. Entonces, pues ahí se puede ver reflejado el impacto de la jurisprudencia porque, pues, como les he comentado varias veces, ese texto que desarrollaron los legisladores, pues no siempre se va a poder aplicar a todos los casos, no pueden legislar cada caso en concreto. Entonces, pues ahí entra la jurisprudencia a ayudar con eso, a interpretar las leyes que se hayan quedado un poco cortas, que tengan vacíos, que su texto no sea muy claro y pues ayudar a su correcta aplicación. Otro aspecto vital del impacto de la jurisprudencia es el que tiene en la protección de los derechos humanos a través de decisiones que amplían derechos y libertades de los individuos. La jurisprudencia puede actuar como una poderosa herramienta para la defensa y promoción de los derechos humanos. Por lo tanto, es esencial que los juristas comprendan no solo la creación y publicación de la jurisprudencia, sino también su profundo impacto en el sistema legal y en la sociedad en general. Pues sí, esto es muy importante, ya hemos visto. En cuanto a la creación y publicación, pues está muy sencillo y muy concreto. La creación se inicia desde la primer sentencia de primera instancia, que después pasa a una segunda instancia y que puede conllevar una interpretación y aplicación diferente de la norma. Después, pues la publicación también es bastante concreta. Si la Suprema Corte tiene su propio compilado de jurisprudencia, si así podríamos decirlo, y tiene un buscador que es accesible a todos, es gratuito y pues está ahí en internet, ¿no? Entonces, en cuanto a su creación y publicación, es bastante sencillo y concreto. Pero pues sí, este impacto va más allá de simplemente su creación y publicación, pues porque como hemos dicho, esa interpretación que pueden llegar a hacer de las normas, pues puede ampliar o restringir los derechos y libertades de los individuos, em, y entonces actuar como una herramienta para la defensa de los derechos humanos. La jurisprudencia no solo se desarrolla en un vacío, está profundamente entrelazada con la sociedad y sus valores. A menudo la jurisprudencia refleja las normas y expectativas sociales, y a medida que estos valores cambian, también lo hace la jurisprudencia. Entonces, pues sí, como les he comentado otras veces, pues a veces tenemos normas que no se han reformado en un tiempo, que cuando se publicaron a lo mejor la intención del legislador era una y con el paso del tiempo pues su aplicación ha cambiado. Entonces, la jurisprudencia, aún más que la ley, va a estar profundamente enlazada con la sociedad porque pues los magistrados que estén ahí interpretando la ley,
pues están viviendo en el presente, ¿no? No como el legislador que a lo mejor la norma tiene 30, 40, 50 años y pues a lo mejor se fue quedando un poco atrás a cómo se fue desarrollando la sociedad. Sin embargo, pues los magistrados que estén en los tribunales competentes, pues están viviendo en el futuro y no en el futuro, en el presente y pueden... y pues están viendo cómo se está desarrollando la sociedad y están teniendo influencias respecto a lo mismo, ¿no? Respecto a lo que están viendo, a lo que están viviendo. Entonces, pues es ahí donde la jurisprudencia nos ayuda un poco a ir actualizando la ley, a pesar de que no sea el proceso legislativo formal. Al interpretarlo también nos ayuda a ir cambiando la ley o al menos cambiando pues su interpretación y su aplicación en concreto. Existen numerosos ejemplos históricos donde las decisiones judiciales han influido en el cambio social. Por ejemplo, casos emblemáticos relacionados con derechos civiles y de igualdad han desafiado y cambiado las normas sociales, mostrando cómo la jurisprudencia puede actuar como un motor de cambio. Así, la jurisprudencia no solo se limita a interpretar la ley, sino que también puede catalizar reformas significativas en la sociedad, promoviendo la justicia y la equidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los jueces y tribunales en su papel de agentes de cambio en la sociedad. Y pues sí, como hemos hablado muchas veces, la jurisprudencia es el primer paso que después puede detonar una reforma, un cambio en en el texto de la ley. Y entonces la jurisprudencia pues nos ayuda a buscar justicia y equidad y a que siempre se respeten los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Entonces, pues ahí vemos cómo los jueces, aunque sean de primera instancia, pues tienen una gran responsabilidad respecto a la correcta interpretación y aplicación de la ley, porque mientras se haga eso, pues nos puede asegurar que posteriormente las jurisprudencias que se emitan y que alguna vez lleven a una reforma, pues precisamente también sean justas y equitativas. Bueno, pues ya terminando este tema, pues hablamos sobre la creación y publicación de la jurisprudencia y vimos en especial su importancia en el sistema legal. Pues a lo largo de todas estas clases hemos explorado los diferentes tipos de jurisprudencia y su impacto que tienen en la interpretación de la ley, así como su relación con la sociedad y el cambio social. Es crucial que sigamos abogando por un acceso equitativo a la jurisprudencia para garantizar que todos los actores en el sistema de justicia puedan beneficiarse de la información disponible. Además, el rol del jurista no se limita a la práctica del derecho, también implica una responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la justicia a través de la jurisprudencia. Entonces, pues sí, no nos quedemos únicamente con lo que vaya a decir literalmente el texto de la ley. Como les he dicho muchas veces, pues el texto a veces se puede quedar corto o se puede ir quedando un poquito atrás, un poquito en desuso. Entonces, es nuestra labor como practican, bueno, sí, personas que practican el derecho, pues vigilar la correcta interpretación y aplicación de la ley. Y eso lo podemos hacer, bueno, ya nos la llevan de gane los magistrados que están interpretando las leyes y generando la jurisprudencia, pero pues nosotros podemos contribuir a esa tarea buscando diversos criterios y viendo si tienen aplicación a nuestros casos en concreto y no quedándonos únicamente con lo que vaya a decir el texto de la ley. Y pues eso ya sería todo por hoy. Sí, bueno, creo que ahora no me comentaron de alguna duda en el chat, pero pues ya saben, si les hubiera quedado alguna duda, ya sea de esta o de las siguientes clases, pues pueden comentármelo en en la siguiente clase. Y pues eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego, bonita tarde. Igualmente.